Buenas noches, mil bendiciones, la paz y la misericordia del Señor sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia. Qué bueno poder volver a reunirnos nuevamente y tratar de cumplir con lo que hemos estipulado para el Señor en su devocional. Háblame, Señor. Así que el Señor te continúe bendiciendo en esta hermosa noche. Gloria al Señor. Oramos para poner y colocar este tiempo en las manos del Señor Padre, que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y en majestad. Gracias por este momento, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir con nuestros hermanos tu palabra, este tiempo devocional. Háblame, Señor. Padre, háblanos, dirígenos, ministranos, guíanos, ayúdanos, háblanos, Señor. Y quédate con nosotros en medio nuestro, hablando, dirigiendo, tomando ese tiempo, este espacio, y pudiendo, Dios, en esta hora conectar contigo, que es lo más importante, y pedirte, Señor, háblanos de una manera especial, como cada tiempo, como cada momento. Gracias por cada hermano que se conecta, gracias por cada hermano que ve y que llega y se conecta a este tiempo devocional. Háblame, Señor. Padre, tú eres un Dios de misericordia, un Dios de poder. Gracias. Adoramos, bendecimos tu nombre y agradecemos lo que solamente tú puedes hacer en nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén, 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 amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz y la misericordia del Señor sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar. Estamos en tiempo de devocional, gloria al Señor. Es un tiempo de discipulado en la tarde, de algunas visitas, gloria al Señor. Y estamos compartiendo en este tiempo el devocional. Así que oramos porque Dios siga ayudándote a seguir adelante y que su presencia te siga ayudando. Ayer comenzamos un tema, gloria al Señor, que se llama Lecciones para tiempos de crisis. Gloria al Señor, y está en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 1 al 10, y estuvimos compartiendo algunas cositas ayer. Y el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 10, dice: en aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados y sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de las puertas custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que estaba viendo una visión o tenía un sueño. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Qué bueno nosotros entender que Dios siempre obra milagros en la vida de personas que son fieles, que le aman, que aman su palabra, que buscan su presencia, que se conectan con el Señor en los momentos difíciles. Y es que hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que vamos a atravesar crisis, vamos a pasar momentos de lucha, de prueba, de dificultad, pero que nosotros tenemos que aprender. ¿Qué podemos nosotros aprender? ¿Qué lecciones podemos sacar de todas estas situaciones que nos toca afrontar? Era una situación difícil. Pedro estaba preso, Jacobo estaba muerto, la iglesia estaba orando por Pedro, el enemigo se había levantado de una manera poderosa, pero a pesar de que Pedro estaba en crisis, en una situación difícil, la iglesia hacía oraciones a Dios por la vida de Pedro mientras Pedro estaba en la cárcel. Gloria al Señor. Y ayer pudimos enseñar 2 cosas, 2 lecciones pudimos aprender ayer. La primera lección que aprendimos ayer es que
En tiempo de crisis, la oración de intercesión tiene mucho poder. En tiempo de crisis, la oración de intercesión tiene mucho poder. En tiempo de crisis, la oración de intercesión tiene mucho poder. Cuando nos colocamos a orar a favor de otra persona en cualquier dificultad, en la crisis que tenga, esa oración tiene mucho poder. Gloria al Señor, porque el versículo 5 dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. No debemos dejar de orar, no importa la circunstancia, lo que estemos viviendo. Nuestra función como iglesia es levantarnos, orar, interceder a favor de otros. Tú no sabes el poder que tiene una oración intercesora, las cadenas, los obstáculos, las barreras que se rompen cuando hay alguien que ora, que cree que Dios tiene el poder para cambiar lo que se está viviendo, las puertas que Dios tiene para abrir cuando hay alguien que dice voy a orar a favor de un tío, de un hermano, de una abuela, de un primo, de una nación, de un país, de una calle, de una cuadra, de un barrio, en una situación X, la que sea. Dios tiene poder, así que nunca debes cansarte de orar por otra persona que está atravesando un problema difícil. La iglesia entendía la situación. Herodes estaba ofuscado, el pueblo estaba contento, Satanás estaba de fiesta, Jacobo estaba muerto, había dolor en el pueblo de Dios. Y Herodes, con tal de congraciarse con el pueblo, con los judíos, tomó a Pedro y lo metió preso en una cárcel, y pensando que humanamente Pedro podía escaparse, le colocó 16 hombres que lo custodiaban, y Pedro dormía entre dos hombres amarrados con cadena. Habían dos guardias para dos posiciones o dos lugares de guardia, donde para atravesar tenía que atravesar por el dos puertas, tres puertas, y ahí estaban los guardias custodiando. Pero la iglesia entendía que Pedro estaba pasando una crisis, pero que ellos estaban orando a favor de Pedro mientras Pedro estaba en la cárcel. Eso lo hablamos ayer, eso lo estudiamos ayer, y si tú quieres más, a más profundidad de lo que estudiamos, puedes ir a la página de YouTube, puedes ir al canal de José Yepes, mi página, y puedes verlo, ahí está, para que puedas tener un poquito más amplio el panorama de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. La situación de Pedro estaba complicada, que aún dormía entre dos soldados sujetos con cadenas y guardas en las puertas de la cárcel, es decir, que de ninguna manera Pedro podía salir de esa situación por sí mismo. Y en esa situación tan complicada que vivió el apóstol Pedro, tenemos que tomar lecciones muy importantes para cuando en nuestras vidas cristianas también pasemos por situaciones, y tenemos que aprender que la oración de intercesión tiene mucho poder. Bendita sea la gloria del Señor. Marcos capítulo 18, versículo 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Qué precioso detalle el que nos muestra este texto. Aunque todo parecía imposible, aunque humanamente hablando la iglesia no podía hacer mucho, ellos no se rindieron. La iglesia hizo lo único que podía hacer, y lo único que podía hacer en ese momento era orar. Quizás de pronto tú te pongas a pensar en la crisis que está viviendo tu casa, tu hogar, tu familia. Tú no tienes mucho que hacer, no sabes qué hacer, no sabes cómo solucionar, pero puedes hacer lo que puedes hacer, y lo que puedes hacer es orar a favor de otra persona. Quizás tú no tienes el poder económico, no tienes las herramientas, no sabes qué hacer a favor de otro, pero tú puedes orar por otro, y mientras tú oras por otro, el Señor se encargará de abrir las puertas, de romper las cadenas, de quitar los obstáculos. Y la iglesia hizo eso, era algo sencillo. Lo único que hizo fue, lo que podía hacer era orar. Nosotros como cristianos tenemos que comprender que hay poder cuando la iglesia se une para orar, para clamar los unos por los otros. Pues la palabra de Dios nos muestra que si nos ponemos de acuerdo para orar por algo, Él desde los cielos hará maravilla a favor de nosotros. Lo segundo que le enseñé ayer, la segunda lección que nos enseña este pasaje, es que no importa qué tan complicada sea la situación, Dios siempre llega en nuestro auxilio. El versículo 7 dice: y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. La situación era complicada. Pedro, humanamente, por sus fuerzas, por sí solo, no podía salir, pero Dios obró un milagro, trajo respuesta, envió el ángel, abrió las puertas, y el Señor Pedro salió, que buena la gloria del Señor, y comenzó a hacer milagros poderosos cuando hay alguien que ora. No importa qué tan complicada sea la situación, Pedro estaba difícil, pero Dios siempre llega en nuestro auxilio. Y lo importante es eso,
creer que tu oración puede llegar donde tú no puedes llegar, donde yo no puedo llegar, donde nosotros no podemos llegar. El poder de Dios a través de la oración, Dios tiene poder para hacer cosas maravillosas. Y a pesar de que Pedro estaba custodiado por varios soldados y que estaba dentro de la cárcel donde nadie podía entrar, el Señor llegó y su luz resplandeció en la cárcel. Nosotros podemos estar seguros que aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, el Señor no nos abandonará. Qué palabra tan hermosa. Él llegará a nuestro auxilio. Él llegará para extender su mano de poder y de misericordia. Nuestro Dios siempre llega donde nadie puede llegar. Amén. Él siempre llegará donde otro no puede llegar. Él nunca nos abandona. Aún las personas que más amamos nos pueden abandonar, pero Dios jamás lo hará en ninguna crisis, en ninguna situación. La Biblia dice en el Salmo 27:10, aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Ahí les enseñé ayer 2 lecciones prácticas que podemos aprender en medio de la crisis. Pedro estaba preso, Jacobo estaba muerto, Herodes estaba entronado, la situación era difícil, había un problema grande. Pedro estaba preso, pero a pesar de que Pedro estaba preso y la iglesia parecía que no pudiera hacer mucho por Pedro, hizo lo que podía hacer y era orar. Y cuando Pedro estaba preso allá, custodiado con 2 soldados, amarrado con cadenas, 16 guardias, 3 grupos de soldados que custodiaban el camino por donde Pedro, si en caso tal quería escapar, estaba la guardia ahí, más la puerta de hierro que daba hacia la ciudad. Pedro estaba en una situación difícil, pero cuando nosotros oramos, cuando hacemos una oración de intercesión, la oración de intercesión puede mucho. La iglesia no tenía cómo, pero tenía algo que podía hacer y era orar. Y la iglesia oró. Y cuando la iglesia oró, lo segundo que le enseñé ayer es que no importa cuán difícil sea la circunstancia, Dios siempre llegará a nuestro auxilio. Y cuando la iglesia oró, ellos, sin pensar lo que estaban haciendo, levantaron un clamor a favor de Pedro. Señor, guarda a Pedro, sálvalo, guárdalo, protégelo. Activaron en el mundo espiritual el auxilio de Dios. Y el auxilio de Dios se manifestó en la presencia del ángel de Dios que llegó a la cárcel, alumbró toda la cárcel. Bendita sea la gloria del Señor. Y lo tercero que te voy a enseñar en esta noche para terminar este hermoso tema precioso es que en tiempos de crisis, lo imposible lo hace Dios, lo demás lo hacemos nosotros. Amén. Lo imposible lo hace Dios, lo demás lo hacemos nosotros. Primera lección, cuando tú haces una oración de intercesión a favor de otro, esa oración tiene mucho poder. Segundo, no importa cuán difícil sean las circunstancias de lo que esté viviendo la persona por la cual tú estás orando, tu oración de intercesión, gloria al Señor, provoca que el auxilio de Dios llegue en el momento que nosotros lo tenemos. Y la tercera lección que te voy a enseñar en tiempo de crisis es que en tiempo de crisis lo imposible lo hace Dios. Que no se te olvide, lo imposible lo hace Dios, gloria al Señor. Lo demás lo hacemos nosotros. Lo demás lo hacemos nosotros. Y el versículo que vamos a leer está en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 7 al 8, que dice: y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos y el manto. Versículo 8 dice: y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Bendita sea la gloria del Señor. Lo imposible lo hace Dios, lo posible lo hacemos nosotros. Lo posible era levantarse, el ángel lo tocó, gloria al Señor, le dijo: levántate, se levantó, amárrate las sandalias, se las amarró, envuélvete en el manto. Él hizo lo que él podía hacer, lo demás él lo hizo él. Atravesó la primera guardia, atravesaron la segunda guardia, la puerta se abrió por sí sola. ¿Me está entendiendo? Lo imposible lo hace Dios, lo posible lo hace tú. Pablo, Pedro hizo lo que él tenía que hacer, lo que podía humanamente hacer. El ángel lo tocó, se movió, se despertó, le dijo: levántate, se levantó, amárrate las sandalias, se amarró las sandalias, cíñete y envuélvete en la manta que nos vamos de aquí. Huye el burro. Y el hombre se levantó, se paró, hizo lo que tenía que hacer. Lo divino lo hizo el Señor, lo imposible lo hizo el Señor. Pedro hizo lo posible. Así que hoy el Señor te recuerda una vez más a ti: lo imposible, déjaselo a Dios. Tú no puedes hacer lo imposible. Lo imposible lo hace Dios. ¿Tú qué haces? Haz lo posible. ¿Y qué es lo posible? Ora a favor de otro, clama a favor de otro, paga un precio a favor de otro. El Señor se encargará de hacer lo que tenga que hacer. Tú haz lo posible. El Señor hace lo imposible. Bendita sea la gloria del Señor. Tenemos que comprender algo muy importante.
Dios no hará lo que nos corresponde hacer a nosotros. ¿Qué tal que el ángel toca a Pedro y dice, levántate? No, yo no me voy a levantar, tengo sueño, estoy cansado. Ven mañana. No, nosotros tenemos que comprender en los tiempos de crisis que nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer a nosotros. En el texto podemos ver que el ángel del Señor no llegó para cargar a Pedro y sacarlo de la cárcel en sus brazos, sino que el ángel lo despertó. Pedro le dijo que Pedro se despertó a Pedro, le dijo que se levantara, que se ciñera, que se atara las sandalias, que se envolviera en su manto, que lo siguiera. Dios obró las maravillas, Dios obra milagros, pero nosotros tenemos que buscarlo, tenemos que apartar un tiempo para congregarnos, un tiempo para orar, un tiempo para leer la palabra, un tiempo para servirle. Si necesitamos un trabajo, tenemos que orar y tocar puertas. Si estamos enfermos, tenemos que orar y confiar que Dios nos puede sanar. Si tenemos un problema legal, tenemos que orar y presentarnos y hacer los trámites necesarios. Gloria al Señor. La confianza en Dios no anula la acción. Cuando yo confío en el Señor, no anula la acción. Así que si yo quiero que Dios haga algo, yo voy a hacer lo que me toca hacer a mí. Dios hará lo que le toca hacer a él. Nunca tú vas a salir de un problema dejando que Dios haga lo que tenga que. Lo que tú tienes que hacer lo va a hacer el Señor. No, tú haces lo que a ti te toca, yo hago lo que a mí me toca. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí que yo te responderé. Entonces, para que Dios te responda, yo tengo que clamar. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las cosas grandes y ocultas, Él no las va a mostrar. Él no va a responder, pero primero alguien tiene que clamar. Entonces, Él hará lo que le toca hacer a Él. Yo hago lo que me toca hacer a mí. El ángel no vino y dijo, Pedro, ven acá, te voy a cargar, pobrecito, estás cansado, estás trasnochado, te voy a sacar en los brazos. No. Levántate, cíñete, amárrate la sandalia, muévete, que yo hago. Poder de Dios. Segundo, no importa cuán difícil sean las circunstancias que tú estés viviendo, siempre Dios llegará en nuestro auxilio. El ángel del Señor llegó a la casa, todo se alumbró, gloria al Señor. Y lo tercero que tenemos que aprender en este proceso de esta enseñanza es que lo imposible lo hace papá. Lo posible lo hacemos nosotros. El ángel llegó, tocó a Pedro, le dijo, levántate, Pedro se levantó, le dijo, cíñete, Pedro se vistió, le dijo, átate la sandalia, Pedro se ató la sandalia, envuélvete en la sábana, camina, pues camino, gloria al Señor. Pedro hizo lo que él tenía que hacer. Lo imposible lo hizo Dios. Pasaron dos grupos de guardias, nadie lo vio, la puerta se abrió por sí sola, Pedro salió, cruzaron la calle, el ángel cogió por aquí y tú sigues por acá. O sea, lo imposible lo hace Dios. No vamos a ver milagro creyendo que Dios va a hacer lo que te toca hacer a ti, lo que me toca hacer a mí. Si tú quieres ver un milagro, quieres un trabajo, tienes que levantarte, tienes que orar, tienes que clamar. Si tú quieres que tu familia sea salva y se convierta, tienes que congregarte, tienes que pagar un precio, tienes que ayunar. Tú haz lo que te toca hacer a ti, el Señor hará lo que yo no puedo hacer. Pero si tú crees que tú vas a salir de las crisis sin orar, sin clamar, sin buscar, sin pagar un precio, estás equivocado. Haz lo que te toca hacer a ti, el Señor hará lo que a él le toca hacer. Clama a mí y yo te responderé, dice el libro de Jeremías, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Necesitamos hacer lo que nos toca hacer a nosotros. ¿Estás enfermo? Ora. ¿Estás enfermo? Ora. ¿Estás sin trabajo? Clama. ¿Estás pasando un momento difícil? Haz lo que te toca hacer. Dios hará lo que tenga que hacer. Él hace lo imposible. Nosotros hacemos lo imposible. Así que lo primero que tienes que aprender en esta noche es que la oración de intercesión tiene mucho poder. Así que ora a favor de tu hijo, a favor de tu esposa, a favor de tu familia, a favor de tu economía, a favor de tu país. Ora a favor de alguien, que esa oración tiene poder. Lo segundo, que no importa la circunstancia, Dios siempre llegará en nuestro auxilio. Lo tercero,
Él hará lo imposible, nosotros haremos lo posible. La confianza en Dios no anula la acción. Yo tengo que moverme. Ponle fe a tus pies, muévete. Él hará lo que tenga que hacer. Pero cuando ve a alguien que le cree, que se mueve, que cree, que actúa. Amén. Y para terminar este hermoso tema, la confianza no anula la acción. Y lo número cuarto, para terminar este hermoso tema, es que la cuarta lección es que las puertas que parecen imposibles, solamente Dios las puede abrir. Yo no sé si tú le estás creyendo al Señor que esa visa va a salir, que ese crédito lo van a aprobar, que esa casa Dios te la va a entregar, que esa universidad se va a abrir la puerta, que tú no tienes los recursos, pues Dios abre las puertas que yo no puedo abrir, que yo no tengo el dinero para ir a Estados Unidos, bueno, Él te encargará de otorgarte la visa si es la voluntad del Señor. Yo no tengo los requisitos, lo que me piden para tener una casa en un crédito bancario, Dios hará. La puerta difíciles que parecen imposibles abrirse, Dios tiene el poder para abrirle. Él tiene la
imposible. Dios hace lo imposible. Nosotros nos metimos a ese baño, oramos, gloria al Señor, y le tocamos al médico y le pedimos el favor. Mire, aquí está la ecografía que usted hizo, pero mandamos a hacer una ecografía. Queremos que mire nuevamente, y cuando él vio la ecografía, le estaba sorprendido. Pero si en esta dice que hay un quiste y aquí dice que no hay, y volvieron y revisaron a mi esposa y no hubo necesidad de operarla, no hubo necesidad de nada, porque lo imposible lo hizo el Señor. Lo posible lo hice yo, creer. Vamos a hacer otra ecografía. Dios tiene el poder. Oramos y el Señor hizo lo que tenía que hacer. Y la cuarta lección que Dios nos enseña en todo este proceso de Pedro, ¿cuál es? Que las puertas que parecen imposibles de abrir, solamente Dios tiene el poder para abrirlas. ¿Qué dice Hechos capítulo 12, versículo 10? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, los anillos de seguridad, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. O sea, Pedro estaba a una puerta de salir libre, la cual se les abrió por sí misma. ¿Está viendo? Si Pedro no se levanta, no, me tengo sueño, tengo huepaba, Ángel, ven mañana, yo estoy cansado. No. Pedro hizo lo que tenía que hacer. El camino estaba iluminado, se levantó, se ciñó, se ató las sandalias, se envolvió en la sábana, caminó, pasó el primer anillo de seguridad, pasó el segundo. La puerta era lo que impedía que Pedro pudiera salir y la puerta se abrió por sí sola. ¿Por qué? Porque había una iglesia orando, clamando, pidiendo un milagro a favor de Pedro. Así que hoy tú puedes provocar que el cielo se mueva a favor de alguien. Tú puedes provocar hoy que legiones de ángeles lleguen a guardar a tu hermano, a tu tío, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu nieta, a tu sobrino. No sé, mi amado, pero tu oración puede abrir la puerta del cielo y ángeles descenderán a proteger y a guardar y a sacar de las cárceles y a abrir puertas. Bendita sea la gloria del Señor para que Pedro pueda salir. Seguramente para Pedro salir de la cárcel parecía algo imposible, pero no para nuestro Dios. La puerta se abrió por sí misma, no hubo necesidad de empujarla. Y de la misma forma nosotros tenemos que confiar aún en las situaciones más adversas, más complicadas, aún en las situaciones más difíciles que te toque vivir a ti. Dios es el único que abre puertas que nosotros no podemos abrir. Él hace camino donde no lo hay. Así dice el libro de Isaías 43, versículo 18, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y el versículo 19 dice: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto. ¿Está oyendo? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo no sé si usted me quiere creer, no me quiere creer, la verdad, pero yo creo en el Señor que usted puede estar creyendo en este momento y puede abrirse una puerta a favor de tu vida. Dios te bendiga, hija amada. Dios te guarde, Dios te bendiga grandemente. Un abrazo, te amo mucho. Un abrazo para Abby, bendita sea la gloria del Señor. Así que, amados, Dios hoy puede sorprenderte a ti. Si las cosas están difíciles en la casa, en el hogar, en la familia, yo he aprendido que la oración es fuente de poder. Yo lo he vivido en mi vida, sé lo que es eso. Tengo una esposa viva, tengo una hija viva, tengo una nieta viva, tengo otra hija viva. Yo estoy vivo por la misericordia del Señor. Cosas que yo pude hacer, las hice y Dios obró un milagro porque era su voluntad. Otras, pues Dios no lo hizo. Yo clamé, lloré, mi papá se fue, Dios se lo llevó, él lo decidió así. Pero yo creía hasta el último momento que Dios podía hacer un milagro y lo hizo. Hoy está en la presencia de Dios sano. El 20 cumplía 77 años, gloria al Señor. Y el 15 de mayo cumplió 4 años que partió. Dios hace como quiere. Yo oré, él lo determinó así. Pero en otras yo he visto milagros. He visto deudas pagadas en mi vida que no tenía cómo pagarla. Dios las pagó por mis errores, por mis decisiones incorrectas. Él las pagó por mí. Gloria al Señor. Puertas que se cerraron, puertas que yo me cerré, puertas que yo no podía abrir, pero Él las abrió. Gloria al Señor.
Y Él ha hecho cosas grandes, grandes, grandes. Yo le creo a Dios porque la oración tiene poder, porque he aprendido, bendita sea la gloria del Señor, que la oración de intercesión puede mucho. A veces me he ofuscado, a veces no he sabido qué hacer, a veces no he sabido, he dejado la oración, he dejado que el problema absorba mi vida, me he enfermado, otras veces ha llegado el Señor, me ha hecho entender que tengo que orar, me he levantado a orar, Dios ha hecho el milagro, gloria al Señor. Así que mi amado hermano, mi amado amigo, no sé qué estés viviendo, no sé qué estés atravesando, la puerta que sea, Dios tiene el poder para abrirla. Ora por tu esposo, ora por tus hijos, ora por tu familia, ora por tu esposa, ora por los tuyos. No te canses, que mientras haya una oración, gloria al Señor, a favor de otro, el cielo está enviando ángeles que guarden, que protejan, que cuiden, gloria al Señor. El Señor obra y siempre, por muy difícil que sea la circunstancia, Él llegará en nuestro auxilio. Lo imposible lo hace Él, lo posible lo hago yo. Yo oro, yo ayuno, voy a la iglesia, me congrego, me santifico, me consagro. El Señor hará lo que tenga que hacer, porque lo imposible lo hace Él. Bendita sea la gloria del Señor. Y las puertas que yo no puedo abrir, Dios es el único que tiene el poder para abrirlas. Abrió las de Pedro, abrirá las tuyas, abrirá las de tus familiares. Así que oremos en esta noche, no dejemos desconfiar. Lecciones que podemos aprender en las crisis. Número 1, la oración intercesora a favor de otro tiene poder. Número 2, por muy difícil que sean las circunstancias, Dios siempre llegará en tu auxilio. Número 3, lo imposible lo hace papá, lo posible lo hago yo. Número 4, en lección número 4, las puertas que parecen imposibles de abrir, Dios, sin necesidad de que tú le empujes, Él las abre por sí sola. Padre que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder, en majestad, en esta hora, Dios, nos presentamos delante de ti creyendo, Dios, que tú tienes poder, que sigues teniendo poder, que tu poder es ilimitado, Señor, y que tú obrarás un milagro en cada vida, en cada corazón, en cada persona, en cada alma. En cada alma, Señor. Yo creo que tú lo puedes hacer, Señor. Gracias por esta noche, gracias por los que se conectaron, por los que van a escuchar esta palabra en el transcurso del día de hoy, de la noche, de mañana, Señor. Obra y habla de aquel que necesita escuchar tu palabra. Quita la ofuscación, quita la oscuridad, que cuando el ángel llegue, la luz de Dios ilumine su entendimiento y pueda levantarse y seguir orando, que mientras haya una oración, Dios está en acción. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dios te bendiga a los que se conectaron, al que está conectado ahí, no sé si es Daniela, los que estén conectados, los que van a ver esto, el Eterno les bendiga, nos vemos mañana. Hoy, como les digo, no pude transmitir a las 4:30, por eso estoy transmitiendo ahora, pero aquí voy en victoria. Llevo 4 de 4, lunes, martes, miércoles, jueves, porque muchas veces me ocupo aquí, en acá, allá, visito, voy para aquí y me olvido de los devocionales. Mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago y a veces duro 15 días sin transmitir los devocionales por las ocupaciones que tenemos. Pero dije, Señor, dame la oportunidad y a la hora que sea lo voy a hacer. Así que llevo 2 días haciéndolo a las 4:30 y llevo 2 noches haciéndolo después de 9. Pero aquí estoy, voy con la meta cumplida. 4 noches, 4 días, 4 devocionales. Nos vemos mañana. Que no se te olvide tu pastor y amigo, el pastor José Jeffrey, que te saluda y te dice, papi está aquí, que tengas un lindo sueño, que Jehová te bendiga y te guarde. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo Jehová me hace vivir confiado. Yo me acosté y yo me dormí porque Jehová me sustentaba. Y nunca se te olvide que papi está aquí. Bendiciones, nos vemos mañana.